Bienvenidos, nosotros somos los psicoseados, donde las cabezas no son las únicas que tienen voces. Estamos aquí con Gabriel, con Martín y con Javiera. Y hoy día vamos a hablar sobre la pedagogía y bastantes de sus aspectos. Queremos empezar mencionando a Jerome Bruner, que como mencionamos acá, es como Hegel, pero ni tanto. Refiere al giro epistémico como revisando lo que uno ha pensado durante su vida, usando las experiencias para poder enseñar mejor a base de la memoria. A lo que refiere esto es que nosotros como profesores deberíamos usar nuestras propias experiencias y nuestros propios alumnos para poder tener una mejor eficiencia en el sentido de la mayor educación, llegando a ellos de una manera emocional o quizás un poco más referenciada al contenido y también a su vida personal. Como profesor y para el alumno, sentir esa contención que da el docente y también que da que uno tiene que tener como curso, porque igual el docente puede dar esa contención, pero si como curso no se siente esa contención, yo encuentro, no sé, porque igual sociabilizan. Igual es bueno interpretar el sentido de que, claro, uno necesita el sentido emocional para llegar a los estudiantes, porque, claro, con el contenido de por sí no se llega muy lejos. No, ahí como que solamente toman la atención los estudiantes que quieren aprender sobre eso en específico, pero... Claro. Es que ahí también entra el tema de la motivación, el cómo enseña el profe. Porque si un profe que se para a leer diapositiva, a nadie le va a entrar en la cabeza. Claro, lo importante es no ser como una manguera de información y, claro, ir botando el material. Yo creo que la clave también está en saber cómo aprenden los niños, porque hay niños que, si uno es más didáctico, más como extrovertido, hay cabros que con eso captan el tiro de atención, ¿cachai? Hay cabros que solo ponle tú y yo hago más conceptuales y así aprendo. Es que mientras escribo aprendo, ¿cachai? Claro. Pero yo creo que es como saber el método de aprendizaje de cada uno. Sí, es muy difícil enseñar a un curso cuando uno no conoce los casos de cada personales, sí. Claro. Yo creo que eso es muy importante, como darse el tiempo de conocer específicamente a cada alumno que tengáis, porque, o sea, igual es cierto que uno tiene que enseñar como algo a gran escala para que todos entiendan, pero igual es importante como darse ese tiempo de decir, este alumno es de esta cierta forma, Martín es de esta otra forma, Diego, y así, porque al final tú podías enseñar como toda tu base, pero como que esa base puede caerle al niño de cierta forma y al otro de cierta forma, entonces igual es importante como conocer al niño en sus momentos buenos, en sus momentos malos, como que encuentro que eso es lo que le hace falta tal vez a la pedagogía en estos tiempos, como, bueno, también que sean menos alumnos para darse ese tiempo, pero igual siento que con tantos niños igual uno tendría que tomarse ese tiempo de conocer, pero claro. También ahí juegan los factores en contra, que igual son muchos alumnos, muchos cursos, muchas pruebas, muchas evaluaciones, entonces... Al final del día uno no tiene todo el tiempo para conocer a cada caso. Más encima, después de terminar el horario de clase, uno tiene que seguir trabajando, claro. Después en casa, entonces ahí igual hay otros factores que el profesor... Se le sale la mano. Sí, pues, y lo Igual, emocional. concurre a la pregunta que si la pedagogía es una ciencia al final del día, porque si bien se puede considerar una ciencia, no hay un método claro o siquiera una forma buena de probarlo. Porque claro, uno no puede ver los casos uno a uno, pero le va a tomar mucho tiempo y tiempo que uno no va a tener. Sí, ahí igual uno cae a lo que dicen los autores, porque tal vez es más como una ciencia en conjunto que una ciencia como tal. Como tradicional. Sí. Claro, es como una ciencia muy alternativa en el sentido de que, claro, uno no puede probarlo de la misma manera que puede probar uno la química o la
biología, la matemática. Es una ciencia, o puede ser una ciencia, que al final del día no va a tener una forma sólida de probarse. Sí, no tiene como un método científico. Claro. Al final es eso, como que no hay un método científico establecido. Yo creo que ahí va nuestro trabajo como profesores, encontrar ese método científico. Claro, encuentro yo al menos que cada profesor, cada docente tiene su propia manera de cómo llegar a los estudiantes y hacer que su contenido valga la pena meterse y, claro, que se quede en la cabeza de los estudiantes. X. Luz Uriaga decía que sí era una, o sea, considera que la considera una ciencia porque cuenta con un objeto de estudio propio, Claro, con métodos para resolver problemas como la observación, la experimentación, comprensión e interpretación. ¿Cachai? Él sí lo consideraba como una ciencia, ¿no? Pero hay otros autores que no. claro, Flores también proponía unos buenos métodos y también puede ser una ciencia, pero al mismo tiempo no una ciencia que, claro, sea una ciencia muy sólida. Al fin y al cabo, la educación y los métodos de la educación van cambiando a través de los años. Sí, pues, va evolucionando. Tiene muchas aristas y por eso también después se va a que se confunde con la sociología, con la psicología, como que igual por eso los autores en sí también caen en como dudar tanto. Claro, al fin y al cabo, por eso igual terminan como en un bucle de preguntarse si es una ciencia o no. Ellas tampoco lo pueden probar. Sí, no hay una forma. O sea, y la mayoría, es como lo que hablamos al principio, como que la mayoría dice que sí, pero lo ves no. Claro, Sí, Están- todos están en la duda, como sí. todos están indecisos. y yo al menos pienso que es una duda que va a quedar por mucho tiempo, incluso hoy en día. Porque, claro, no tiene como una manera única de decir, ya, esto se hace así y va a funcionar todo el tiempo. Porque no todos los niños van a funcionar igual. Sí, pues, todos los niños son un mundo diferente. Todos tenemos gustos diferentes, ánimos diferentes, días diferentes. Claro. Sí. Y eso tiene que ver mucho con lo que pasa en la casa, igual. Porque uno no sabe lo que pasa en la casa del niño. Uno en el colegio le puede decir lo que quiera, pero al fin y al cabo los papás van a saber lo que mandan. Sí. Yo considero que ahí entra la motivación de los papás, porque bueno, si los papás no están ni ahí, trabajan 24/7, dejan al cabro chico solo, es como que no tienen un apoyo, o sea, primordial, porque en el colegio, o sea, sí, pueden pasar de lunes a viernes, pero no es como lo mismo. Entonces, Claro, si uno no tiene el apoyo de los papás y como pucha, no, sí, tienes que hacer esto, o el simple hecho que te digan, como, ay, eres inteligente, como esas frases tan simples para algunos, yo creo que a algunos niños sí Dejan marcado. Sí. les deja un impacto, sí. mucho el impacto y la importancia que tienen los papás en la educación del niño, a pesar de que no se involucren mucho Para nada. en eso Sí. sólidamente, como tanto como el profesor. Yo puedo decir como anécdota que mi papá a las reuniones de primero a cuarto medio fueron a 3, yo creo. No sé, las cuento con la mano, así. Pero la única reunión que fueron y no. Entonces igual es como una situación cruda que enfrentan muchos niños, pues, y que Claro. nosotros como pedagogos nos toca hacer algo. Sí, uno tiene que estar ahí para el estudiante, porque si uno no está ahí, el estudiante tampoco va a estar ahí para cuando nosotros estemos dándole el contenido. Porque él va a pensar que a uno no le importa el estudiante, entonces ¿por qué le debería importar el profesor? Sí, pues, no le vamos a leer nada. Como que hablar a una pared, hablar a una pared. Claro. Ahí la motivación es un factor fundamental y que tenemos que encontrar como profesores, motivar a cada niño diferente, porque yo puedo como profesor de fútbol, puedo motivar a los niños fácilmente a que les gusta el fútbol, vamos a jugar a la pelota, todo eso. Sí. Pero el que no le gusta, Claro, el que se queda leyendo en el piso no va a querer. sí, pues. Y así va, y pasa mucho, y yo creo que ahí, como profesor de educación física, es importante que yo encuentre las formas de
de incluir a los niños, a los niños que siguen leyendo, que no sé, que les duele la pierna, que les duele el estómago, porque igual a veces niños no quieren hacer educación física porque no se sienten cómodos, como que es como, no quiero. Ponle tú, no sé, una clase de fútbol, pero ambientarla a distintos métodos de aprendizaje. Pues no sé, podéis mandar a 10 niños a la cancha y otros 10 niños, no sé, a leer de qué se trata el fútbol. Porque como decían, pues hay niños que les gusta leer Claro. y que quizás no les gusta hacer actividad física, pero cosas de hacer la misma clase, pero ambientarla a distintos métodos de aprendizaje. Bueno, Herbart pensaba que todo maestro pedagogo es también filósofo. Sí. Sí, yo encuentro que tiene mucha razón en el sentido de que uno tiene que pensarse demasiado en cómo pasar el contenido y en realidad cómo actuar cuando ya tiene el contenido pasado. Fines, o sea, desde el punto de vista conceptual y etimológico, la pedagogía es la ciencia, disciplina o teoría encargada de estudiar educación y formación de los niños y niñas. ¿Qué es lo que llevamos hablando? O sea, nos quedamos con lo que dice Martínez. Sí. Todos concordamos con eso. Entonces, Ortiz igual dice que la pedagogía es una ciencia porque, claro, tiene un objeto de estudio que es la formación de los niños. Utiliza métodos bastante generales igual. Los estudios y hallazgos forman un sistema de conocimiento. Se vale la inducción, observación y experimentación de los niños. Y se ocupa de organizar, explicar y trabajar en la transmisión de los conocimientos. Entonces igual tiene mucho que ver con lo que uno está enseñando y con las didácticas que uno usa para, claro, darle enseñanza en sí. Para llevar el plan de enseñanza. Pero al mismo tiempo hacerlo algo personalizado. Como que tener esos puntos establecidos muy parejamente, pues, no, Claro. no irse ni de uno ni del otro. Es un balance, esa es la palabra que está buscando. Un balance entre el enfoque y la generalización. También como en la teoría y en La práctica. y en la práctica. Claro. Sí, es cierto. Como que cada profesor desarrolla los conocimientos, la teoría, de cierta forma, porque podemos leer los mismos textos, pero Cada uno o sea, diferente. Como tiene su perfecciones distintas. Y eso igual es lo que se refiere Brunner, es que, claro, a través de uno experimentando y mirando hacia atrás en lo que hizo antiguamente o previamente en su proceso de educación, va desarrollando su propia didáctica y sus propios métodos para probarse que la pedagogía puede ser una ciencia. Entonces, cerrando bien, nosotros hemos sido los psicoseados y opinamos que, claro, es una respuesta muy personal. ¿Y cada uno qué opina? Yo pienso que... Solo cerramos, nos damos la opinión de por qué encontramos que sí o no. Solamente sí o no. Lo dejamos para sus mentes. Sí, es un buen cierre. El hecho de que, claro, la ciencia, la pedagogía como ciencia, termina al fin y al cabo en la mente de cada uno. Uno lo ve como quiere y como se le vea mejor. Entonces, pensamos que no hay una respuesta sólida y que tampoco va a haber una en mucho tiempo. Y diría que lo dejáramos hasta acá porque si seguimos nos va a doler la cabeza. Bien. Muchas gracias por escuchar y por vernos. Aguántalo. Nosotros estamos muy felices de haber hablado tanto. La verdad es que sí sirvió mucho. Y hasta la próxima. Eso, los psicoseados volverán. Quizá, probablemente. Esperemos que sí. Puede Porque ser. la verdad es que se disfrutó mucho. Muchas gracias por ver y Por sintonizar, sigan sintonizando nuestro canal.